noches. Bueno, mi nombre es Daniel, para los que no me conocen. Tengo 30 años, soy ingeniero de control de la Universidad Nacional. Actualmente me ocupo como ingeniero de proyectos en una empresa que vende equipos para la industria. Llevo caminando con Dios aproximadamente un poco más de un año. De todas maneras, pues yo ya conocía un poco antes de Dios, conocía un poquito más de Él, pero en todo este tiempo me he dado cuenta que realmente lo que antes, pues la persona que era antes, no conocía nada del Señor. O sea, el Señor era alguien completamente extraño para mí, porque siempre lo vi desde un punto de vista muy religioso. Como ustedes saben, aquí nosotros en Colombia somos muy religiosos, más que todo en Latinoamérica, pues por los ancestros, por todos nuestros padres, nuestros abuelos. Hemos sido muy dados a conocer de Dios de una manera muy de figura. O sea, una figura de Dios muy lejano, un Dios que es un Dios castigador, un Dios que es un Dios como enojado, como el papá enojado que uno siempre ve, como un Dios que realmente cuando uno se equivoca, él le empieza a reprochar a uno cosas. O sea, esa era la manera que yo tenía de verlo a él antes. Bueno, pero de todas maneras les voy a contar un poco de mi historia, cómo empezó. Y bueno, yo hace 30 años más o menos, cuando tenía como 2 años, yo vivía con mi papá y mi mamá. En esa época mi mamá estaba embarazada de una niña y mi papá vivía pues con nosotros, pero resulta que él se consiguió otra mujer. Entonces él nos dejó a mi mamá y a mí, y mi hermana en esa época nació, y ella nació con una enfermedad porque mi mamá le dio algo en el parto. Durante el parto, cuando estuvo embarazada en el parto tuvo una enfermedad, y a la niña duró como un año y murió. Ella falleció estando muy bebé. Entonces no recuerdo muy bien esa época, pero sé que mi papá no estuvo ahí. Entonces, en parte, esos son los vacíos que uno empieza a crear en el corazón de uno. O sea, la soledad que uno empieza a sentir, saber que el papá de uno no está. Sin embargo, pues gracias a Dios, mi papá, a pesar de que él se fue con otra persona, él siempre estuvo muy pendiente de mí. O sea, siempre estuvo pendiente de mí. Él tuvo otras hijas con esta persona, y en la vida siempre era todos los días, miraba yo qué hacía. O sea, la relación con mi papá siempre fue muy bonita, a pesar de que él no estaba. Sin embargo, esas cosas que uno ve como los papás se separan desde niños, uno empieza a sentir cosas que se le quedan a uno en el corazón, y son cosas que van como suscitando otras acciones que realmente no son lo que Dios ha formado a uno, que Dios formó desde que nacimos, porque Dios forma el corazón de uno perfecto, y con todo que va pasando, y uno siendo pues tan niño y con tanto desconocimiento, y la forma también que los padres muchas veces no saben cómo llevar eso, empieza uno a sentir que todos esos vacíos se empiezan a crear en el corazón de uno. Bueno, en mi casa, pues mi mamá siempre me inculcó pues que debíamos orar mucho, pues debíamos rezar. En mi casa mi mamá éramos muy católicos, entonces íbamos a misa, íbamos a Semana Santa, todo lo de Semana Santa. Como les decía, uno siempre va como por los rituales. Uno no va como a ir a estar con el Señor, sino más por rituales, que es la costumbre. Sin embargo, lo hacíamos, lo hacíamos de buena manera, todo. Mi mamá siempre me dijo desde niño, bueno, hay que rezar por la mañana y hay que rezar antes de acostarse. Entonces, desde niño siempre he tenido esa costumbre. Bueno, con los años fui creciendo, conocí también, alcancé a entrar a unos grupos de jóvenes, entrar a grupos de oración de jóvenes. Igual, lo que les digo, de la misma manera uno en la educación, pues desde niño uno empieza a ver como esa imagen de Dios, y empecé a ver a Dios en esos grupos igual. O sea, el mismo Dios que es el Dios castigador, el Dios que si uno hace las cosas mal se va a ir para el infierno de una, y que tiene que hacer muchas cosas buenas para poder ir al cielo. Entonces uno medio se equivoca y no, pues ya me voy a ir para el infierno, o sea, ya no tengo salvación, chao.
yo pasé por grupos católicos y pasé por grupos evangélicos. Estuve en un grupo que estuve porque una amiga me invitó. Yo iba ahora más que todo, era porque me gustaba una mujer, pues no iba ni siquiera por Dios, iba por una niña que me gustaba mucho, y cuando ella dejó de ir, chao, no volví. Entonces, esa relación pues era algo realmente muy conveniente. Bueno, yo luego de esto, a pesar de todo, pues todavía tenía pues, mi fe en Dios y seguía pues rezándole todas las noches. Era muy mecánico para rezar, pero yo decía, bueno, así se debe hacer y así es como me han enseñado. Entonces, durante un tiempo estuve también pues como más pensativo como sobre Dios, estando un poquito ya más grande, ya tendría por ahí que 17, 18 años. Entonces ya empecé a pensar, bueno, si será que Dios realmente sí escucha mis oraciones y todo. Bueno, no, la verdad, entran momentos más como de duda. Sin embargo, uno sigue pues en la misma tónica y en las mismas cosas. Ya entrando en la universidad, ya estando en la universidad, conocí a Felipe Díaz. Él es uno de mis mejores amigos, lo conozco hace ya más de 10 años. El hombre, cuando lo conocí, pues, no, el hombre era una persona, no, pues, de hecho hasta me caía mal. El hombre me caía mal porque era como muy farandulero y así como muy, yo no, y él cuando estábamos en los exámenes, en los parciales, él siempre se me acercaba y me preguntaba, siempre me preguntaba en los parciales, o sea, siempre se me hacía la pastelear en la universidad. Y yo, no, pero qué pereza con este man, bueno, y aún así me fui haciendo amigo de él, y él conoció, pues, él en su momento empezó a conocer de Dios, él era muy vago, y él conoció a Dios, y cuando conoció a Dios, pues llegó allá a la universidad, quería orar por todo el mundo, venga, yo le hablo de Dios todo el día, y yo, no, pues ya se enloqueció, no, ya qué le pasa a Felipe. Bueno, yo le dije, bueno, inclusive una vez me invitó al grupo, que en ese momento era Vida en Excelencia, fuimos a Vida en Excelencia y él me invitó, bueno, estuve allá, fui varias veces, no, en ese momento, no sé, no sentí como el mensaje, no me llegó, no estaba como muy dispuesto, o sea, yo creía que solamente por rezar y por creer en Dios ya era todo, o sea, era suficiente, entonces yo decía, no, pues es que yo para qué vengo a un grupo de oración, pues ya, yo hablo con Dios, pues yo le rezo a Dios, ni siquiera hablo con él, yo le rezo a Dios, yo llego y le cuento mis cosas, pero la verdad no creo que eso pues no es como tan importante, entonces no iba con mucho ánimo en ese momento. El hombre, pues cuando yo vi que la vida de él se empezó a transformar de una gran manera, pero uno como que, no, la gente cambia de religión y se convierte, o sea, esa es como la mentalidad que tenía. Claro, yo antes era de esta manera, ahora soy de esta porque cambié de religión. O sea, era una forma que yo tenía de ver muchas las cosas y era muy crítico de eso. Era muy racional para las cosas, sobre todo con esas cosas de Dios, era demasiado crítico. Entonces, bueno, durante la universidad fui algunas veces al grupo a ese grupo. La verdad no hice mucho pues para como acercarme a Dios. Sin embargo, así uno crea que uno está alejado de Dios o así, Él siempre está con uno, o sea, Dios siempre está con uno. Y todas las cosas que le van pasando a uno son para formarlo a uno. Así uno no crea, así uno se crea pues muy autosuficiente y todo, Dios está ahí. Y Dios le va poniendo las cosas hasta que le abra a uno los ojos del todo. Pues si uno así sea que cualquier cosa, cualquier pequeña cosa, eso se va volviendo algo gigante, hasta que uno se da cuenta de lo que ha hecho y Dios le abre los ojos y le empieza a quitar los velos de los ojos a uno. Bueno, ya después de que yo terminé la universidad, comencé a trabajar. Yo salí de la universidad como en el 2010 y gracias a Dios me salió un trabajo muy rápido, como a los 3 meses de haberme graduado ya estaba trabajando. Entonces muy contento, cuando uno sale de la universidad está muy feliz, dice, no, pues ya voy a trabajar, voy a comprar mis cosas, yo termino de trabajar, pues trabajo 2 años y me voy para otro país, porque esos eran todos los sueños que tenía, eran un montón, o sea, todos los anhelos, un montón de cosas que yo quería hacer, eran más como puestos en lo material.
Y yo pensaba, no, yo me quiero ir de acá, yo quiero hacer otras cosas. Bueno, y ni siquiera, no tiene ni siquiera ese tiempo de reflexión y preguntarle a Dios que si realmente es lo que Él quiere, o sea, que son los sueños que Él tiene para uno. Pero como uno en ese momento está ciego y está caminando por el mundo ciego, sin luz ni nada, entonces uno hace lo que quiere, hace lo que puede, o para donde le salgan a uno las cosas es lo más conveniente. Bueno, estando en este trabajo, en el que todavía estoy, gracias a Dios, que no me han querido sacar de allá todavía, yo empecé en el puesto que yo empecé fue en el puesto de servicio técnico. En servicio técnico uno debe viajar mucho por el país, toca viajar a muchos pueblos, a pueblos que realmente son distantes, a pueblos que no son muy bonitos que digamos, y hace mucho calor. A mí el calor no me gusta casi, pero bueno, allá me tocaba chuparme el calor siempre. Entonces en ese puesto yo empecé como a pensar, bueno, Dios, es que esto no es lo que yo quiero, pues ni siquiera le dije a Dios, yo decía, no, esto no es lo que yo quiero, yo me quiero ir para otra parte. No, es que esto no es vida, no, viajando para todas partes, no tiene como razón de ser, no tiene sentido, no realmente no me llama la atención esto. Y empecé a pensar un montón de cosas, empecé a hacer un montón de planes, empecé a hacer varios planes para hacer otras cosas, pero no, ninguno de esos planes salía. Recuerdo que, bueno, a partir de ese momento fue como que empezó todo, como una serie de sucesos que realmente me llevaron a como acercarme a Dios, o sea, acercarme a pedirle a Dios, como a conocerlo a Él realmente. Yo recuerdo que en el 2013, como a mitad de año más o menos, mi mamá estuvo muy enferma y ella le dio un dengue y ella casi que era un dengue hemorrágico, entonces había que estarla llevando todos los días al médico, muy pendiente, y en toda la vida, pues para gloria de Dios, mi mamá ha sido una mujer muy aliviada, o sea, nunca sufre de nada, pues las gripas que le dan a todo el mundo, pero enfermedades así que uno diga que está muy enferma para morirse, ¿no? Entonces este dengue siempre nos alcanzó a asustar mucho y empecé a preocupar, y a mí me tocaba viajar mucho. Entonces yo tuve que dejar a mi mamá varios días sola. Me tocó salir para un pueblo en Santander. Ese pueblo, eso es más allá de Cimitarra, no sé si los que conocen por allá, más allá de Cimitarra, esa parte es muy maluquita, realmente no es como muy agradable. Y fuera de eso me tocó en un caserío que se llamaba La Hermosura. Ya ustedes podrán imaginarse cómo era la hermosura de pueblo. Bueno, allí en esta parte, realmente ahí fue donde empecé a pensar, bueno, este no es el trabajo para mí. Me fue súper terrible en este viaje, pendiente de mi mamá. Yo decía, no, yo voy a empezar a conseguir plata, eso es lo más importante. O sea, conseguir dinero es lo que uno necesita en la vida. Porque con la plata, bueno, uno ya no tiene que trabajar, le ayuda a la mamá, le ayuda al papá, le ayuda a todo el mundo. Entonces, bueno, en ese momento me empezó a meter mucho en la cabeza eso. Ese mismo año a mí me realizaron una operación como en octubre, y para esa época a mi papá le habían diagnosticado unos tumores en el colon. Entonces le debían de hacer una operación para extirparle los tumores y para sacarle pues para dejarlo limpio de todo esto. Le han hecho todas las radiografías y solamente era eso. Entonces el día lo operaron como en octubre, el día que lo fueron a operar, cuando lo estaban operando, mis hermanas me llamaron y me dijeron, vea, al papá le descubrieron que estaba invadido de cáncer, o sea, todo el colon estaba lleno de cáncer. Cuando uno tiene cáncer en el colon, normalmente le hacen algo que se llama la colostomía. Le cortan un pedazo del colon, la parte que está más, y la parte que está obstruida la sacan y se lo tienen que colocar como una bolsita. Entonces eso fue algo pues muy duro para mi papá y pues para mí también, y en la casa de mi papá fue terrible. Mis tíos también estuvieron muy tristes, fue una noticia muy dura porque uno siempre piensa que el cáncer llega a la casa de otras personas, pero a la casa de uno no llega la enfermedad, a la casa de uno no llega el cáncer ni nada de eso. Entonces, y como uno no está preparado para eso, entonces uno ¿qué hace? Uno realmente empieza como a empezar a dudar las cosas. Sin embargo, en ese momento, bueno, yo pensé, bueno, ahí sí me acordé de Dios. Después de que nunca me acordaba de él, le dije, bueno, Dios, sana a mi papá, por favor, pero
creo que lo dije fue más como por un reflejo, porque uno muchas veces cuando está en los momentos uno piensa, bueno, un milagro, pero pues nunca te has acercado a Dios, ahora sí quieres acercarte a Dios cuando ya, pues o ya le estás pidiendo algo a Dios cuando ni siquiera te has tomado la delicadeza de hablar con Él. Entonces, en ese momento pues fue supremamente duro, aunque mi papá pues, le empezaron a hacer las quimioterapias. Mi papá normalmente era una persona que no era muy alegre. Mi papá realmente toda la vida fue una persona muy llena de muchos problemas y muchas cosas en el corazón. Después de eso, pues la tristeza obviamente le llegó más profundo, y como él no creía en Dios, o sea, pues él decía que creía en Dios, pero él no creía, realmente eso era más como por decirlo. Él era alejado completamente de Dios, y en un momento en la vida que antes de eso él tuvo una crisis económica. Yo en ese momento estaba yendo a un grupo de oración, pues de Vida en Excelencia. Inclusive me acordé que en esa época venía Enrique Escobar, y yo le dije, papá, vamos al grupo. No, gracias, no quiso ir. No le gustaba nada de eso, o sea, nada en ese momento le gustaba como recibir esas cosas. Bueno, igual pues yo me acuerdo que yo le pedí a Dios como un mes seguido y todo eso, pero ya después me cansé como de pedirle, o sea, me cansé de insistirle a Dios. Y no era como algo no me salía realmente, o sea, sentía que la relación con Dios era muy extraña. No sentía ni siquiera un Dios cercano, era un Dios lejano, completamente. Bueno, entonces durante ese año, pues mi papá le empezaron a hacer la quimioterapia. A él lo empezaron esas quimioterapias le dan muy duro, lo dejan como 2 o 3 días en la cama. Yo siempre era muy pendiente de él. Sin embargo, pues por los viajes que yo tenía del trabajo no podía compartir mucho con mi papá. Y eso me empezó pues también como a frustrar, porque yo no podía salir ni con mi novia, ni con mi mamá, ni con nadie, porque me la pasaba viajando. Entonces yo iba a hacer un plan para algo, yo decía, bueno, Dios, pues bueno, no puedo hacer nada, bueno, me va a tocar irme a trabajar, y ya cada día trabaja con más desgano. Entonces, todos esos problemas que me empezaron a surgir, me empezaron a calar como en el corazón, me empezaron a hacer como un huequito en el corazón, cada uno, y cada día me sentía como más aburrido. Y como les había comentado, yo ya tenía pensado como bueno, el dinero es lo más importante aquí, entonces empezaré a buscar dinero y empecé a estudiar, empecé a hacer una maestría. Después de la maestría empecé a estudiar otras cosas relacionadas con negocios. Luego empecé a hacer un negocio con la novia que tenía en esa época. Empezamos a hacer un negocio y las cosas no resultaban, no salía nada, y entre menos salía, obviamente más me frustraba y menos le pedía al Señor, o sea, más creía que yo era capaz de sacar las cosas solo, y menos le dejaba las cosas al Señor. Empezaba yo a hacer todo en mis fuerzas, que eso fue uno de los grandes errores que creo que he cometido, pero son cosas que Dios le va mostrando a uno y con eso le va enseñando. Él utiliza esas mismas cosas que uno hace mal para enseñarle a uno nuevamente, pues, y ponerlo en el camino. Entonces entendí que pues en ese momento el negocio, lo primero, la plata, y yo quiero darle una casa, pues gracias a Dios en mi casa no han habido problemas económicos nunca, y siempre hemos vivido muy bien, gracias a Dios, pero igual yo quería darle algo a mi mamá, pues mi mamá siempre se ha esforzado mucho en la vida por mí, entonces yo pues démosle algo a ella, pues para que salga y pase y tenga una mejor vida. Y me empecé a enfrascar en eso, como a conseguir dinero. Hacía de todo, o sea, mi mente estaba puesta en el dinero. Después el año siguiente, ya en el 2015, ya en el 2014 fue más, me dediqué como al negocio. En el 2015, el año pasado a principios, me tocó hacer un proyecto en Barranca Bermeja, en la refinería. Entonces en este proyecto me la pasaba por fuera, así no iba a la casa sino cada 3 semanas. Entonces eso era algo muy maluco. Mi papá ya había terminado las quimioterapias, el médico le ha dicho, no, pues ya te has recuperado del cáncer, pues ya no hay rastros de cáncer,
sin embargo tenés un tumorcito en el hígado que hay que operártelo. Mi papá no quería, no, yo no quiero ir, yo no me quiero hacer operar eso porque era una clínica en Bogotá y esta clínica era pues una clínica especializada, pero solamente queda en Bogotá y él no se quería ir para allá. Decía, no, yo prefiero morirme, pero yo no me voy a hacer esa operación. Él no quería y no quería. Bueno, entonces lo dejamos así y bueno, que ya era esperar a ver qué pasaba. Entonces en esa época, en mi casa, bueno, yo estaba muy ausente de mi casa porque, por lo que ya les conté, estaba trabajando. En este proyecto hubo un domingo, porque yo igual en ese proyecto era solo, o sea, de la empresa no había nadie, yo trabajaba con otras personas, pero prácticamente yo los fines de semana me quedaba solo. Y yo empecé a pensar, bueno Dios, una vez salí a caminar y le dijo, ¿sabes qué Dios? Yo pienso que me alejé de vos, o sea, creo que me alejé de vos, pero no encuentro como eso en mi corazón que quiera como acercarme a vos. No, ¿sabes qué? Pues hacer algo vos. Yo pues no sé qué hacer. Entonces yo ese un día se lo dije así, como de palabra, pero realmente lo sentía en el fondo, porque yo sabía que no había vuelto ni siquiera a rezar por las noches, ni siquiera me había sentado a rezar nada, o sea, de lo que hacía antes ya no hacía nada, absolutamente nada, ya no tenía ni confianza en Dios, ni siquiera me pasaba por la cabeza. Para esa época, bueno, terminé ese proyecto. Yo recuerdo que en mayo, una vez, mi papá, a mí me llamaron de mis hermanas, me llamó la esposa de mi papá y me dijo, bueno, el papá lo tuvimos que llevar a la clínica porque está muy delicado, está muy enfermo. Y yo le dije, bueno, listo. Bueno, yo creía que no era nada grave así tampoco como para morirse, pero bueno, le dije, bueno, está bien, yo el fin de semana que esté allá en Medellín voy y lo visito. Yo recuerdo que ese domingo antes yo había estado en la casa y mi mamá, pues yo normalmente con la relación con mi papá, pues hablaba mucho con él por teléfono, nos veíamos de vez en cuando los fines de semana y a veces íbamos a almorzar donde mis tíos. Ese fin de semana, como hace rato no lo veía, yo le dije, bueno papá, vamos a almorzar donde mis tíos. Él me dijo, no hay almuerzo porque más bien no nos vamos para almorzar por allá a cualquier parte, yo te invito. Y yo, bueno, salgamos, pues con tal de salir así a compartir un ratico, no hay problema. Mi mamá ese día me dijo, ven, yo no he hecho almuerzo. Aquí, pues mi mamá, la relación entre mi papá y mi mamá no era muy cercana, pues había sido a veces hablaban, a veces se dejaban de hablar, ya por esa época pues otra vez estaban hablando. Entonces mi mamá me dijo, ¿puedo ir con ustedes a almorzar? Yo, bueno, vamos, tranquila, no hay problema. Nos fuimos a almorzar. Después de que volvimos, mi mamá me dijo, vea, yo a su papá lo veo muy grave, o sea, yo la verdad no creo que su papá se pare de esto. Vaya haciendo la idea, porque la verdad sí está muy acabadito. Yo le dije, mamá, bueno, pues yo le dije, no, yo no creo, se separa de esta, no te preocupes. Pero, bueno, esa semana, y ese miércoles que él lo metió en la clínica, yo dije, bueno, todo está, bueno, yo el fin de semana voy y lo visito. Ese sábado por la mañana, yo recuerdo que mi hermana me llamó y me dijo, ¿sabe, Dani, el papá acaba de morir? Entonces yo dije, bueno, pues madre, uno en ese momento solo, sin saber a quién abrazar, no pude abrazar a nadie porque estaba esperando el bus para salir para Medellín. Uno se queda como en shock y dice, bueno, no sé qué hacer. Entonces ese viaje se me hizo eterno, ese viaje fue el viaje más largo de mi vida. Pues normalmente de Barrancas a acá siempre es larguito, son por ahí 7 horas, pero ese día fueron por ahí el doble. Pues no, el tiempo se me hizo eterno, fue algo pues realmente muy maluco, pero bueno, llegué acá y bueno, ya me encontré con mi mamá y todo, pero Dios me mostró ese día algo, a pesar de que ya después lo empecé a ver que fue la mano de Él, porque en ese momento no alcancé como a vislumbrar eso, y fue que mi mamá nunca habló con la esposa de mi papá, o sea, ya no hablaban nada, o sea, cero, mi mamá no le hablaba a esa señora, ella decía, no, pues yo ya no tengo rencores con ella, no hay problema ni nada, pero ella no hablaba con ella. Sin embargo, ese día, al finalizar, la señora se acercó a mi mamá y le dio un abrazo. Entonces, pues uno, después de ver, pues uno en ese momento no alcanza como a darse cuenta que es Dios obrando, pero después de que empecé a caminar con el Señor,
me di cuenta que pues eso es algo realmente que solo el Señor puede colocar en el corazón de las personas. Porque un perdón de esos, pues un abrazo de esos, un abrazo es muy difícil que entre dos personas que nunca se han hablado se dé, y más en ese día. Entonces fue algo muy bonito y ahí fue donde empecé a ver que Dios empezó a orar en mi vida. Eso fue de las primeras cosas que Él empezó a hacer. Luego de esto, luego de que pasó todo esto, bueno, yo seguía en ese momento, no estaba, pues uno está como triste y igual pues yo seguía como en los proyectos y seguía por fuera, entonces yo decía no, más aburrido con todo, más con lo que acaba de pasar en mi casa. Luego, después de esto, pasó algo que realmente también, pues son esas cosas que siguen como llegándole a uno, le siguen cayendo, como para que al final lo tumban a uno y uno le toca como buscar al que realmente tiene que buscar. Entonces, mi papá, bueno, la esposa de mi papá me contó como al mes, me dijo que ella se había dado cuenta que mi papá tenía un hijo por fuera del matrimonio, o sea, por fuera del matrimonio con ella. Entonces, un hijo que no conocíamos nadie, pues ninguno de los 3 hijos de él no lo conocíamos. Y entonces fue una noticia muy maluca porque uno espera pues como una confianza que uno tiene como los seres queridos y todo, y darse cuenta de eso es una desilusión muy grande. Y eso empieza como a llenarle a uno el corazón de varias cosas. Yo en ese momento de mi vida pensaba que yo lo puedo hacer como una analogía ahora, y yo sentía que mi vida era como un trípode. Los sentaban solo 3 personas, o sea, los estaban mi novia, mi mamá y mi papá. Entonces, si no estaba uno de los 3, eso era como que la vida se me derrumbara. Y eso lo había hecho porque Dios me ha ido mostrando que lo hizo porque desde que era niño yo era muy solo, yo vivía solamente con mi mamá, entonces yo tiendo mucho a aferrarme a las personas más cercanas, con las que más quiero, ya tiendo mucho a aferrarme, y pues eso normalmente lo hacemos mucho los seres humanos, pero en mí era algo que me empezó a mostrar el Señor, y era que era algo que viene desde la niñez, por la soledad que viví mucho tiempo que estuve mucho tiempo solo. Entonces, claro, eran pues como mis 3 pilares, el trípode. Entonces, ustedes saben que si un trípode no tiene una pata, se cae. Lo que pasó en mi vida fue eso, me empezó a caérseme la vida. Y luego de eso, como al mes, con la novia que yo tenía, terminamos, ella me terminó. Y eso fue como lo que me acabó como de llevar pues del todo a estar pues como en esa tristeza tan terrible, porque entré en una depresión muy grande. Cuando ella me terminó, pues una cosa que me dijo que me dolió mucho, y eso sí, creo que eso fue gracias a Dios lo que me ayudó, lo que me motivó también como a acercarme a Dios, fue que ella me dijo que yo no era una persona de Dios, o sea, que yo no creía en Dios ni nada. Y eso me dolió mucho, o sea, yo sentí que pues cuando uno le dicen esas cosas, uno dice, pero ¿por qué me decís eso? Pero en el fondo uno sabe que es verdad. Uno sabe que uno realmente no está cerca de Dios para nada, o sea, está muy lejos de Dios. Pero eso me tocó mucho, eso me tocó demasiado. Entonces cuando sentí como esa tristeza, esa depresión, bueno, yo empecé como a pensar qué hacer. A mí me gustaba mucho el ejercicio, yo bueno, ¿será que pongo a hacer ejercicio? Pero no sentía ganas de absolutamente nada, no hacía nada, o sea, yo en mi casa me la pasaba acostado todo el día, llegaba al trabajo y me llegaba a acostar a dormir, y ni siquiera podía dormir, me la pasaba despierto toda la noche. Entonces, me empezó como a llegar como una ansiedad muy grande en el corazón, y yo no era capaz de pensar en otras cosas, o sea, mi mente era llena de pensamientos todo el día, era muy ansioso, era deprimido, no quería salir a ninguna parte, no quería hablar con nadie. En un momento, yo me acuerdo que literalmente me sentía en un pozo, o sea, en un pozo en el fondo, así como en un pozo de esos que no tienen ni agua, o sea, que está lleno de barro en el fondo, así me sentía yo, literalmente me sentía. Y yo no sé, en un momento mi mamá me decía, ve, hacía algo, ponete a hacer alguna cosa, no te deprimas, no te me quedes así. Y yo me acuerdo que
a mí lo que se me vino a la cabeza fue como empezar a poner las cosas en Dios. O sea, empecé como a pensar, bueno, yo necesito a alguien que me ayude de verdad y es Dios. O sea, ¿quién más me va a ayudar con eso? O sea, yo ya no puedo resucitar a mi papá, ya me terminaron, yo, ¿qué más hago? He fracasado en un montón de cosas que he empezado. No sé, o sea, lo único que yo puedo, pues lo único que puedo pensar es en Dios. Y en ese momento empecé a hablar con Pablo, y Pablo me dijo, no, qué tan bueno, ¿por qué no vas al grupo? ¿Por qué no venís a aprender a vivir? Y yo le dije, bueno, pues voy a ir. Él sí me ha hecho varias veces de grupo, pero yo no podía porque me la pasaba viajando. Pero Dios sabe cómo hacer sus cosas, y así como me la pasaba viajando, me dejó acá, o sea, no me mandó a viajar. Él me dijo, o sea, me dejó acá para que yo pudiera compartir con él y pudiera aprender de él. Porque una vez sí le dije, o sea, una vez después de que vine, yo le dije, Dios, pero si querés que aprenda de vos, yo no puedo estar por fuera, porque entonces si estoy por fuera, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿cómo hago si antes me alejo? Y Dios, ¿cómo es Dios que hace sus cosas? Que al ver eso, Él me dejó, o sea, Él no me volvió a mandar a viajar. O sea, los viajes hasta ahí ya llegaron. Inclusive me pasaron para otro puesto en la misma empresa donde ya no me tocaba viajar. Entonces eso fue algo pues muy bonito que Dios empezó a hacer, otra parte de su obra que Él comenzó a hacer ahí. En la vez que vine al grupo, yo me acuerdo que aquí estaba parado Santiago Hoyos y tocó un tema de las fortalezas del corazón. Pero hubo una parte que él dijo que realmente era como que era el mensaje de Dios que me tenía ese día. Si ustedes pues menos que la mayoría de las personas o casi todos han escuchado la parábola de la casa sobre la roca, que está en Mateo 7, del 24 al 27. Lo voy a leer por acá para que... Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces, justo ese día yo sentí que era el hombre que había edificado mi casa sobre la arena. Pues la había construido ahí, y cuando llegó un momento muy difícil en mi vida, se derrumbó. O sea, la casa se me derrumbó completa. Y ahí fue que escuché realmente que uno debe colocar todo en su vida, debe estar basado en Dios. O sea, Dios tiene que ser el pilar de la vida de uno y tiene que ser la roca donde uno construye. O sea, Jesús tiene que ser la roca donde uno construye todo. A partir de ahí empecé a entender muchas cosas en la vida que me habían pasado, que lo que yo les decía, que había puesto, pues que las cosas que hacía yo las hacía en mis fuerzas, o sea, las hacía sin importar nada, no le preguntaba a Dios por nada, y Dios me empezó a mostrar eso, me empezó a enseñar que yo lo que hacía, lo hacía era pues como por orgullo propio, por sacar las cosas adelante, pero que hay muchas cosas que no me convenían y que por el afán de hacerlo, por el afán de hacer todas estas cosas, no estaba colocando mi corazón donde tenía que colocarlo. En ese momento, en esos días, comencé pues como empecé a orar bastante, o sea, ahí sí empecé como a dedicarle tiempo al Señor. Y cuando estaba con el Señor, cuando le dedicaba tiempo a Él, sentía esa paz, o sea, sentía realmente que toda esa tristeza que yo tenía se iba, o sea, cuando estaba con el Señor, esa tristeza que tenía, esas depresiones se empezaban a alejar. Y anteriormente yo decía que no, leer la Biblia, no, leer la Biblia, eso es muy maluco. Eso es un libro ahí que eso lo escribieron un montón de personas, eso seguramente se equivocaron. Pero después de esto, Dios me quitó un velo tan grande de los ojos que de cierta manera sentí que debía empezar a leer la Biblia, sentí que debía empezar a leer su palabra. Y al empezarla a leer, me empezó a dar como más hambre, o sea, más ganas de conocerlo. Y ahí empecé a sentir que la Biblia realmente es real, o sea, realmente es la palabra de Dios. Yo tanto que la criticaba, y de hecho en el colegio, yo estudié en un colegio católico y en el colegio nos enseñaban de la Biblia y todo, pero uno como que eso no le para bolas, porque como es clase de religión, uno esas clases no le importan, ¿no? Es como clase de matemáticas o clase
de ciencias sociales, eso es clase, qué pereza, o sea, uno ve a Dios como una materia, ni siquiera lo ve a Dios como quien realmente es, sino como una materia que le toca a uno pasar para no perder el año. Y claro, y de todo eso pues derivaba de todo ese desconocimiento que yo tenía de Dios, y como todo ese, era muy reacio en muchas cosas. Bueno, Dios empezó a colocar en mí esas ganas de la lectura, pues de empezar a leer la palabra, empecé a aprender muchas cosas. Me dan ganas de venir al grupo, de ir a grupos de oración, de estar con Él, en la presencia de Él. Era muy extraño porque yo antes no sentía esa necesidad ni esas ganas. Yo iba a cualquier grupo y pues yo sí estaba, yo no era pues un rebelde ahí pues como haciendo mala cara, pero sí me sentaba a respetar el momento, pero no sentía como esa presencia de Dios, porque no tenía el corazón dispuesto para eso. Cuando empecé a tener el corazón dispuesto para recibir a Dios, a recibir el Espíritu Santo, en ese momento, cuando ya empecé a estar en presencia de Dios, me sentía completamente diferente, o sea, las cosas eran muy diferentes. Ya está esa paz que uno realmente necesita en el corazón. Entonces, a partir de ahí, empecé a ver también cómo Dios empezaba a obrar pues, en mi vida en varios aspectos. Sin embargo, obviamente cuando uno empieza con Dios también es muy desordenadito, entonces uno sigue sigue haciendo las cosas como en sus fuerzas, pero Dios le empieza a mostrar, uno por lo menos ya está dispuesto, ya quiere hacer las cosas de la manera correcta, que era algo que no sentía anteriormente. Inclusive yo me acuerdo que yo pues después de haber terminado con mi novia volví con ella, pero fue algo que yo no le pregunté a Dios, o sea, lo hice más porque quería estar con él, o sea, quería volver con ella porque no quería estar solo, de cierta manera, o sea, a pesar de que la quería mucho, no se me sentía como hablar con Dios de esa manera, o sea, de preguntarle, Dios, ¿vos qué crees de esto? Y aún así pues volvimos y todo. Y bueno, en este proceso aprendí otra cosa que me mostró el Señor hace poco, y es que, o sea, empecé a colocar otra vez mi novia por encima de Dios. O sea, ya volví, entonces ya me sentía como descansado, entonces ya no tenía, o sea, ya Dios, pues sí, oraba y todo, pero no era como antes, no era como cuando me sentía solo, que sentía necesidad de Él, entonces otra vez como empecé a entrar como en esa zona de confort y de ahí no salía. Entonces otra vez me empecé a relajar con Dios, a pesar de que ya obviamente no era como antes, era un poquito más dedicado y sentía pues que obviamente que podía hablar con Él, pero o sea, no estaba como con el corazón tan dispuesto como lo tenía antes. Entonces, claro, eso otra vez volví a lo mismo, o sea, volví otra vez como a alejarme de Dios, y ya, pues a veces se me olvidaba orar y yo decía, bueno, no importa. Entonces, otra vez ya vi que empecé como a desfallecer. Entonces, a principio de este año dije, bueno, Dios, quiero pues, no, Dios, este año sí voy a empezar bien, o sea, este año sí ya quiero empezar con todas las ganas con vos, y que se haga tu voluntad, o sea, que en mi vida se haga tu voluntad y que pase lo que tenga que pasar. O sea, ya no más, o sea, ya no voy a empezar aquí que no, eso no lo quiero, no, o sea, lo que se venga. Yo quiero que vos hagas en mi vida tu voluntad, y que yo pueda cumplir pues como todos los propósitos que tenés para mí. Entonces, yo me recuerdo que en esa época yo le dije eso, y él al mes me empezó a colocar algo en el corazón que nunca yo lo había sentido. Con mi novia en ese momento empecé a sentir que era como el momento como de terminar la relación. Yo nunca en la vida había terminado una relación, nunca, o sea, eso a mí me daba temor, pavor, porque a mí no me gusta ver sufrir a la gente. O sea, soy muy malo para esas cosas, y sentía mucho miedo de eso porque, o sea, yo sabía que eso le iba a dar muy duro a ella. Sin embargo, yo puse esto mucho en oración, y yo le dije, bueno, Dios, yo creo que pues vos me estás diciendo que termine con ella, pero no sé qué hacer, pues mostrarme a ver qué hago, a saber si es una buena decisión, la decisión correcta y todo. Y Dios en esos días me empezó a mostrar de varias maneras, sobre todo en su palabra, me regaló un versículo, que ya les voy a decir un momentico. Está en Jeremías 17:10.
y dice, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces cuando el Señor me muestra este versículo, sentí que era algo que Él me estaba mostrando realmente que Él estaba escudriñando en mí, que era lo que yo realmente tenía que hacer. O sea, Él empezó a buscar en mí, me empezó a mostrar de varias maneras y me empezó a decir en el corazón que eso era lo correcto. Inclusive al otro día, inclusive en esa misma semana, el otro día yo me acuerdo que Él también me dijo a través de alguien, o me mostró a través de alguien, me dijo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo les decía, a mí me temblaban las piernas para terminarle a alguien, y sin embargo Dios me dio la fortaleza para hacerlo. Cuando lo hice, a pesar de que sí me dio mucha tristeza, claro, me dio muy duro, pero sentía algo diferente. O sea, esta vez estaba con Dios y estaba acompañado por Él y estaba respaldado por Él. De hecho, esa decisión que tomé, hablé con yo tengo una amiga que ya tiene muchos dones del Espíritu Santo. Me dijo un día que ella una vez, estaba hablando con Dios y Dios le había regalado unas palabras, y en esas palabras me respaldaba lo que realmente había hecho, porque uno a veces, a pesar de las cosas que uno hace, uno todavía sigue dudando. Eso me recuerda mucho a la historia de Gedeón, que él siempre pedía confirmación de todo lo que Dios le mandaba. Sin embargo, él pedía confirmación y Dios le seguía confirmando las cosas. Eso fue lo mismo que hizo Dios conmigo. Él me siguió confirmando y me dijo, esa es la decisión que tenías que tomar. Y eso me ayudó mucho para empezar como a liberarme de algo que obstruía mi camino con el Señor, y era como poner como el corazón en las personas. O sea, las personas hacen parte del mundo divino y están ahí, pero una cosa que aprendí de esto fue que, o sea, las personas van y vienen, pero el único que siempre está es Dios. O sea, Él nunca te va a desamparar, a pesar de las cosas que pasen, a pesar de lo horrible que hayas sido con Él, de las cosas que hayas hecho. Él nunca te desampara, Él siempre está ahí, siempre te está apoyando. Y aún así, en los momentos difíciles, en los momentos malos, Él, con el amor infinito que tiene, Él sigue ahí con uno. Entonces fue algo muy bonito que el Señor me empezó a mostrar, y saber que la compañía de Él era ilimitada, o sea, era incondicional. Así me equivocara, si hiciera las cosas bien, Él estaba ahí. En este proceso, en todo este proceso que tuve con el Señor, Él me fue mostrando varias cosas que quiero compartir con ustedes. Porque luego pues de esta parte de mi testimonio, ya empecé pues como a ver las cosas de una manera. O sea, cada vez Dios me ha ido quitando esos velos y me ha mostrado que sí, obviamente he sido pecador y he cometido muchos errores, pero sin embargo Él ve el corazón de uno, Él ve el corazón de las personas, y sabe que uno está dispuesto como a empezar a dejar esa vida que uno tenía. O sea, dejar de ser una persona orgullosa, dejar de ser una persona con esa rabia, con esas iras que a mí me entraban. No era pues tanto con las personas, sino pues yo era muy explosivo pues para cuando tenía problemas, y me llenaba de muchas rabias con la gente. Entonces yo siempre le he puesto mucho a Dios todos los problemas que he tenido, y Él ha ido moldeando mi corazón. O sea, Él ha ido moldeando mi corazón, y Él sabe que sin embargo, así uno vuelva y caiga, Él le dice, bueno, levántate y seguí, porque el camino es largo y el camino es duro, pero yo estoy aquí con vos. Bueno, una de las cosas que aprendí del Señor fue que, o sea, es un Dios cercano, es un Dios vivo. O sea, no es un Dios que es el Dios típico de cuadro, que está sentado en un trono por allá arriba y que es mandando y juzgando a todo el mundo desde arriba, sino que es un Dios que está cerca de uno. Es un Dios que se preocupa por nosotros, sufre con nosotros, se entristece cuando nosotros estamos tristes, se alegra cuando estamos alegres. Es un Dios que siempre está al lado de nosotros, o sea, sin importar las circunstancias. No es ese Dios religioso que siempre nos han pues dado a conocer, que muchas veces eso ha alejado mucho a las personas de Él. Ese Dios religioso que la gente va a hacer las cosas por cumplir, no por amor al Señor, sino por cumplir lo que le dicen en su iglesia.
sea en una iglesia evangélica o una iglesia católica. Entonces eso pasa mucho en nuestro medio y en este mundo, que por ver a un Dios como un Dios imponente, un Dios que no se preocupa como por las personas, o sea, solamente le interesa castigar, y esa no es la imagen que Dios nos quiere mostrar a todos. O sea, Él nos reprende cuando nos tiene que reprender, sin embargo, Él lo hace de una manera que nosotros le entendamos. O sea, así como un padre amoroso es con sus hijos, uno a los hijos los castiga, pero cuando hay que hacerlo, o sea, los castiga, los reprende, les dice, vea, eso no se hace así. Es lo mismo que hace Dios con nosotros, y sobre todo el que es un padre eternamente amoroso, Él siempre busca eso para nosotros. Bueno, la Biblia, la importancia de la Biblia fue otro asunto muy importante que aprendí. Saber que la Biblia es la palabra viva de Dios, es como Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él, que a través de la palabra podemos conocer muchos de los aspectos de Él, de las obras que ha hecho con nosotros, de las obras que ha hecho con el pueblo de Israel, de cómo se ve uno reflejado en toda esa historia y en todo eso que aconteció con el pueblo de Israel, cómo se ve reflejado uno ahí en estas situaciones, y de ver cómo Él envió a su único Hijo para salvarnos, o sea, esa prueba de amor infinita, del amor infinito que Él nos tiene para la salvación nuestra. Eso es algo tremendo, o sea, es algo que uno inicialmente cree que eso es algo, pues eso no es como tan relevante, y es el evento más importante que ha acontecido, o sea, es lo más importante que Dios ha hecho por nosotros, o sea, es amor incondicional. Y ahí, a través de la palabra, fue que entendí eso, porque de otra manera no lo veía, o sea, realmente no me interesaba mucho. Bueno, la importancia de entregarle pues todo lo que hacemos a Dios es algo pues que es muy relevante en la vida de cada uno, porque cuando nosotros empezamos a hacer las cosas por fuera de Dios, muchas veces fracasamos, o podemos ser exitosos, pero es algo que Dios no quería que nosotros hiciéramos, o sea, no nos iba a edificar, no nos iba a convenir. Entonces es importante saber que colocarle las cosas al Señor, o sea, ponerle a Dios todo lo que uno haga, y a pesar de lo que pase, sea que le vaya a uno bien o le vaya a uno mal, uno sabe que Dios está ahí, y Él sabe por qué pasan las cosas, Él sabe el para qué de las cosas. Es otra cosa importante, no el por qué uno le pregunta a Dios, sino el para qué. Dios, ¿para qué me pasó esto? O sea, ¿qué me quieres enseñar con eso? Fue algo que aprendí, porque siempre uno pregunta, ay, ¿por qué? Y se pone, y le da unos rabietas y se enoja con el Señor. Pero uno dice, Dios, ¿para qué? ¿Para qué en mi vida pasó todo esto? Y eso es lo que he ido aprendiendo, o sea, todo lo que pasó tenía un propósito, y seguramente lo que siga pasando será un propósito aún mayor para la gloria de Dios. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en ese momento tan duro, yo le preguntaba mucho a Dios, Dios, yo quiero conocer tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Cuál es tu voluntad? Pero nunca me senté o sea, no lo conocía, ni siquiera lo conocía a Él, entonces ¿cómo pretendía saber su voluntad? A partir de ahí conocí que, o sea, centrarse en Dios, o sea, centrarse en Dios, buscarlo a Él, buscar el reino de los cielos, y lo demás llegará por añadidura. Uno normalmente siempre busca las añadiduras, uno siempre busca el carro, la casa, la pareja que uno quiere, o el trabajo, o el viaje para Disney, o lo que sea, pero uno siempre es pensando más como en esas añadiduras que pensando en el Señor, uno siempre es colocando como su fe en eso. Y Dios me empezó a mostrar que realmente cuando uno se centra en Él, las cosas empiezan a llegar conforme a lo que uno le va pidiendo o lo que Él va queriendo hacer con uno. Yo he conocido a varias personas que han pasado por eso, y Dios las ha bendecido de una manera inmensa. Otra cosa fue que cuando Dios llegó a mi casa, o sea, cuando me tocó a mí, también tocó a mi mamá, o sea, tocó a mi mamá de una manera muy, muy especial, porque mi mamá sí era muy religiosa, y ella buscaba a Dios en muchas cosas, seguía un montón buscaba en otras partes, pero cuando me tocó a mí, ella empezó a ver como esa necesidad de Dios igualmente, y ella tampoco creía en esto de leer la Biblia, y empezó a leer la Biblia, empezó a escuchar de Dios, empezó a ir a Jesús allá, empezó a ir
le empezó como a nacer eso de conocer del Señor y a escuchar desde la parte bíblica, cosa pues que yo nunca me lo imaginé, pero el Señor es tan grande que Él empieza a hacer su obra en todas partes, y eso ha sido un apoyo muy grande para mí porque puedo compartir con mi mamá esos momentos de hablar del Señor, que realmente es algo muy bonito. Bueno, los vacíos del corazón los vacíos del corazón son del tamaño de Dios. O sea, los vacíos que uno tiene en el corazón, el único que los puede llenar realmente es Dios. En esta sociedad, y lastimosamente muchas personas buscan llenar los vacíos con otras cosas, con el dinero, con las mujeres, con el poder, pero Dios es el único que puede llenar eso. Yo intenté llenarlo con dinero, con personas, y eso nunca llenó mi corazón. Nunca llenó mi corazón. Antes me trajo amargura, pero cuando vi que era Dios el único que lo podía llenar, lo dejé entrar en mi corazón y dejé que Él empezara a hacer su obra. Y de verdad ha sido algo, pues, lo mejor que me ha pasado en la vida, es haberlo conocido, saber que Él está ahí y que a pesar de las fallas que Él ha tenido, Él igual sigue respaldándome y sigue estando conmigo. Bueno, ya, si tienen alguna duda, alguna pregunta, que me quieran, o algún comentario. Muchas gracias. Dios los bendiga y muchas gracias pues por permitirme compartir el testimonio con ustedes.